Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Samuel capítulo 1, versículo 12. Y dice así la palabra de Dios: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Eli estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Eli la tuvo por ebria. Versículo 14. Entonces le dijo Eli: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Él le respondió y le dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Versículo 18 dice: y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adorando delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Papá, damos gracias, Señor, esta noche. Que sea tu presencia, papá, en medio de esta casa, Señor. Que, Padre mío, Señor, sea tu palabra, Señor, hablando, instruyendo, Señor, pero sobre todo, papá, impulsando, papá, nuestras vidas, Señor, a seguir avanzando, Señor, a seguir conquistando, papá. Que pueda ser mi boca, Señor, ese instrumento para poder traer lo que hay en tu corazón, Señor, en esta noche, papá, para tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y mientras se sienta, dile al que tienes al lado: rompiendo los límites. Vamos, dile otra vez al que tienes al lado: rompiendo los límites. Y es una historia muy conocida. ¿Cuántos ya la habían leído? Eso es lo bueno de estar con una iglesia que conoce Biblia, a una iglesia que ama leer la palabra de Dios. Me le estamos echando porras y ni aún así se alegra, dice amén. Aunque sea por fe, iglesia, diga: yo leo la Biblia. Empieza a declarar. Todo empieza con empezarlo a declarar. Dile al que tienes al lado: todo se empieza cuando lo empiezas a declarar. Yo exponía desde el año pasado esa serie, creyendo que algo se va a romper en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Y no creo que se va a romper la cara de un hermano, el brazo de un hermano, sino yo creo que esta iglesia ya está llegando al tiempo donde Dios la está llamando a un nuevo nivel. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que tienes al lado: ya no te voy a ver de la misma manera. Vamos, decláralo. Dile: sé que vas a crecer. Y Dios ponía esta palabra en mi corazón. Y había muchos pasajes con el cual empezar a trabajar esa serie. Y ya siendo el tiempo que yo creo que ya está en Dios, este lugar tiene que pasar al siguiente nivel. Yo viví en la época de la Casa Verde un poquito, y luego Dios nos trasladó al siguiente nivel. Pero yo creo que ya llevaban casi 3 años en ese lugar, y Dios nos llevó a otro nivel, otro estándar. Hay que entender esta parte, que cuando Dios va a hacer algo, siempre lo va a hacer mejor y lo va a hacer mayor. Entonces, imagínense la gloria, aquellos que pudieron estar, a lo mejor ya pocos,
pero lo han visto en aniversarios cuando ponían fotos de la Casa Verde y ver cómo estamos ahorita. Yo digo, Dios, lo que viene va a ser mayor. Quiero empezar con esta parte de ponerle el contexto de esta historia. Sabemos la historia de Ana. Ana no podía tener hijos. Y en ese tiempo, para una mujer no poder tener hijos era deshonra. Tal vez muchos pensaban que había cometido un pecado por el cual Dios la había castigado y se encontraba en esa situación. En ese tiempo los hijos representaban un poder económico, representaban manos para trabajar. Y que una mujer no pudiera dar hijos significaba tal vez la ruina o la vergüenza para esa familia y para la cabeza de ese hogar. Esa es la situación que nos encontramos. Ana no podía tener hijos. Dile al que tienes al lado, Ana no podía tener hijos. La palabra dice que ella y su marido, su familia, cada año subían a adorar, a servir a Dios. Cada año lo hacían. La Biblia no marca cuántos años tenía Ana, o no lo encontré yo, pero habla que cada año iban y adoraban a Dios. Y realmente llegó un tiempo donde nos encontramos en estos versículos donde Ana quiso cambiar e hizo algo diferente. La parte de romper límites, en lo natural podemos pensar que el romper es la parte de que algo ya no sirva. Pero en el reino la parte de romper significa que es el inicio de algo nuevo. Les voy a poner con ejemplo porque los veo con cara todavía de que no sé de qué me estás hablando. Pero cuando tú te acercaste a Cristo y lo conociste por primera vez, lo aceptaste en tu corazón, hiciste la oración de fe. ¿Quién ha hecho la oración de fe? Si no has levantado tu mano, a ver, ¿cómo? Si no, para ahorita parar la prédica y vamos a hacer primero la oración de fe. Porque yo creo que si estás aquí y ya tenemos varios caminando, es que ya hiciste la oración de fe. Entonces, levanta tu mano. ¿Quién hizo su oración de fe? Entonces, en esa parte, cuando tú haces tu oración de fe, rompes con la vieja vestidura, rompes con tu vieja identidad. Se rompe para que nazca o venga algo nuevo. Lógico, no es la misma posición que tienes antes de Cristo y una vez de Cristo. ¿O no? Antes de Cristo éramos creación nada más. Pero una vez que aceptaste a Cristo, ya eres parte de su familia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cada vez cuando en el reino se rompe algo, es para que venga algo mayor. Nos enseña Dios en su palabra cuando en Ageo, creo, cuando hablan sobre la restauración y sobre la segunda casa. Y hablan que esa casa va a ser de una gloria mayor que la primera. Eso nos implica que cuando Dios rompe algo y va a hacer algo, es porque va a ser más grande de lo que ya había sido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en esa parte de romper, hay que entender que ciertamente sí, el romper es hacer pedazos algo. Dile al que tienes al lado, el romper es hacer pedazos algo o alguien. Y por favor, cuando lo voltees a ver, no lo voltees con que tú le quieres romper algo a él. Paz, no voltees así, Paz. Entonces el romper es esa parte de algo hacerlo en pedazos. Y cuando hablamos de esa parte en el reino, hablamos que hay que entender esta parte, que lo que yo era antes ya no va a ser. ¿Cuántos dicen amén? Porque una vez que cuando digo aceptamos a Cristo, y parto de esta parte, es una vez que lo acepté, lo que yo era antes se rompió. ¿Cuántos ya rompieron esa vieja identidad, esas viejas costumbres? ¿O cuántos siguen caminando sobre la misma? Entonces, cuando se rompe algo, cuando hablamos de romper, es cuando lo que antes yo era quedó atrás para tomar lo que Dios ha dicho para nuestras vidas. Y eso es el inicio. Pero de etapa en etapa, en tiempo, Dios va marcando, llegamos a un límite. En lo natural, límites podemos entender cuando algo ya llegó hasta el tope y ya no puede más. O cuántos han corrido, cuántos han hecho ejercicios, o cuántos se ha aventado
tiempos maratónicos haciendo tarea o un trabajo y dices, ya llegué hasta mi límite, ya no puedo más. Yo creo que los papás a veces lo ejercemos mucho esta parte de esta expresión. Cuando le decimos a nuestros hijos, ya me tienes hasta aquí, ya párale porque ya llegué a mi límite. ¿Cuántos dicen amén? Ahora resulta que nadie, no, hombre. En lo natural es esa parte cuando ya llegas y ya no hay más allá. Cuando dices, ya los recursos hasta aquí me sustentaron, me llevaron y llegó hasta ahí. Pero en el reino, cuando hablamos de límites, hablamos de la parte que es el inicio de algo mayor. Hablamos que cuando Dios habla de límites, habla que cuando Dios establece un límite y llegas a ese límite, es la apertura para llegar a otro nivel, a otro estándar. Y esto me recuerda a la visión de Ezequiel. En la visión de Ezequiel, en el capítulo 47, se habla que se bajó un ángel y ese varón llevó a Ezequiel y midió cierta distancia, puso un límite, pero el límite no era llegar hasta ahí, porque una vez que llegó a ese límite, dice que el ángel otra vez tomó el cordón y volvió a medir y estableció otro límite, y entre cada límite en la profundidad cambiaba. Pero porque hay que entender esa parte, iglesia. Entre más camino con Dios, más profundo llego a su corazón, empiezo a avanzar más profundo en Él y a conocer más de Él. Y cuando tú conoces más de Él, Dios empieza a romper tus conocimientos, Dios empieza a romper tus costumbres, Dios empieza a romper lo que tú eras antes para hacer lo que Él ha dicho que eres. Entonces, entre más avanzaba, la visión de Ezequiel dice que el agua empezaba a llegar a los tobillos, a las rodillas, hasta la cintura, empezaba a llegar hasta los lomos, hasta llegar a un punto donde tenía que nadar porque el agua lo sobrepasaba. Y esa es la parte cuando tú vas rompiendo límites en Dios. En lo natural te digo, llegar a un límite es hasta ahí, pero cuando en el reino llegas a un límite es porque llega algo más para nuestras vidas, y hay que entender esa parte. Hoy, el día de hoy, en la introducción estoy poniendo las bases de los conceptos. Entonces, el rompimiento hay que verlo de esta manera, iglesia. El rompimiento me separa. Cuando hay rompimiento en nuestras vidas, me separa de algo, se rompe. Algo que estaba unido se rompe, se separa. Cuando empiezas a caminar con Cristo, hay cosas que se empiezan a romper en tu vida, o sea que te empiezas a separar. Si lo hablamos en esos términos, hablamos que cada vez que hay rompimiento, suelto algo para tomar lo que Dios tiene. Pero también si lo vemos de otra perspectiva, cuando ya estamos caminando con Dios, cuando hay rompimiento, es cuando yo dejé lo que yo era antes. O sea, empecé a caminar, y vamos a ponerlo en la vida de una iglesia. Llegas, eres visitante, empiezas a estar, ya eres congregante, pero llega un tiempo que ya no solamente eres congregante, ya participas, ya eres servidor. Y una vez que empiezas a pasar, ya eres servidor, empiezas a tomar un tiempo de liderazgo y Dios te empieza a llevar de posición en posición. Pero eso es cuando vas rompiendo con cosas tuyas, ¿o no? ¿Cuántos de los que entraron por primera vez dijeron, ya paz, yo quiero orar, yo quiero pasar, yo quiero predicar, yo quiero enseñar? Tuviste que vivir ciertas etapas donde ibas rompiendo, ibas dejando para ir creciendo en el reino, ¿o no? Tal vez muchos todavía están en la etapa inicial, pero es tiempo de romper. Dile al que tienes al lado, es tiempo de romper. También cuando hablamos de límites, hablamos de fronteras. Límites puede ser llegar a una frontera, y hay que entender esa etapa. Y ahorita no quiero entrar tanto en detalle porque en posteriores prédicas, miércoles, se va a estar hablando más de eso. Entonces ya poniendo en base qué es romper y qué son límites, entro a esta historia de lleno en el tiempo que me queda.
Y es algo que me puedo reflejar en la vida de Ana. Vivir en esterilidad, no producir. Llegó un tiempo que en lo natural nosotros no producíamos. Ya conoce la historia, ya sabe de eso. Pero hay que entender esta parte, iglesia. En lo natural lo basamos, ya no puedo, ya hasta aquí. Pero cuando empiezas a caminar con Dios, Dios empieza a hablar a tu vida. Ana llevaba varios años subiendo a servirle al Señor. Ana llevaba varios años llegar a ese lugar y vemos la historia y sabemos la historia. En lo natural, cuando tú vas avanzando y vas caminando con Dios o vas caminando en tu vida natural, hay gente que va a dictar o te va a decir lo que ellos ven. Pero créeme que hay alguien mayor que te va a decir lo que está en el reino para tu vida. Cuando tú empiezas a romper con límites es cuando no te enganchas con lo natural, cuando no te jalas o no te metes en la bronca o en la provocación que la gente en lo natural quiere decir sobre tu vida. Cuando tú te atreves a caminar de una forma de pensar, no me interesa lo que piensen los demás, me interesa qué piense Dios de mí. Se empieza a romper algo en ti. Gente se aleja de la iglesia porque hay gente que en la iglesia no lo saludó, tal vez le volteó la cara y fue lo más natural. No era porque se lo quisiera hacer, pero su enfoque estaba en lo que decían las personas y no estaba en lo que Dios estaba hablando sobre sus vidas. Yo creo que para que la iglesia, para los hijos de Dios crezcan, tenemos que empezar a romper con cosas que están deteniendo nuestras vidas. Porque si no rompemos, nos quedamos estancados, nos quedamos en el mismo lugar. ¿Cuántos dicen amén? Ana llevaba varios años sabiendo su situación en lo natural, sabiendo y entendiendo que en lo natural no podía tener familia. Y había gente alrededor, familia con ella, que le decía lo mismo y se lo restregaba y se lo echaba en cara cada vez. Y esa es la parte, iglesia, que hoy me quiero enfocar, quiero centrarme en esa parte. Porque muchas veces nos hemos enfocado en lo que la gente ha dicho de mí, en vez de enfocarme en lo que Dios ha declarado sobre nuestras vidas. Y la parte de romper esa parte nos la van a enseñar después. Pero quiero empezar con esta parte. Ana no hizo caso a lo que la gente decía de ella. Ella se enfocó en llevar sus límites a papá. Muchas veces nuestros límites, y vamos con el amigo, con el vecino, y no se lo llevamos a la persona que se lo debemos de llevar. Como te dije al principio, límites es hasta donde yo puedo. Y hay que entender esa parte, que en lo natural es hasta donde yo llego. Los límites en lo natural es hasta donde yo puedo acabar. Pero lo que me enseña la Biblia, lo que me enseña Dios en su palabra, que los límites míos se los tengo que llevar a Él. Si yo me los quedo, hasta ahí van a quedar. Pero si los pongo en las manos de Dios, Dios puede hacer algo en medio de esa situación. Su palabra nos enseña que cuando todavía Jesús no iba a la cruz, había una parte donde la relación entre Dios y los que estábamos aquí en la tierra, había algo que limitaba, que no dejaba avanzar. Pero una vez que Dios entra en acción, entra en escena a través de la vida de Jesucristo, habla que el velo se tenía que rasgar para que se abriera el espacio, para que lo que no permitía que entráramos, una vez que estamos en Dios, podamos entrar y poder estar cerca de las manos de Dios. Hay que entender esa parte, que cuando Jesús va a la cruz y se rasga el velo, se rompió el velo, se abrió la apertura para que el cielo inundara más la tierra y estuviera más cerca de sus hijos. Porque antes, cuando solamente era algunos de los escogidos, algunos los llamados, pero la obra de Jesús era para que todo el mundo se acercara a Él, ¿o no? Lo dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios a los escogidos, amó Dios al mundo, a todos. Pero algo se tuvo que rasgar,
algo se tuvo que romper para que pudieran visualizar lo que venía. Hay que entender esta parte. Ana vivió muchos años y eso nos pasa naturalmente, iglesia. Decimos hasta aquí puedo y de ahí ya no nos sacan, ¿o no? Ya dices hasta aquí y dices ya no puedo más. Te decimos ven, participa, ven, sirve, ven esto, ven lo otro, y tú dices ya no puedo más, cuando en el cielo se está moviendo algo diferente sobre tu vida. Pero es la parte de llevarlo al lugar correcto, de llevarlo a la persona correcta, llevárselo a Dios. Cuando tú se lo llevas a Dios, tu límite se vuelve la oportunidad para que Dios lo rompa y puedas ver lo que Él está declarando sobre tu vida. Pero implica en nosotros la parte de llevárselo a Él y no quedármelo. Y no hacerle caso a las personas que están alrededor mío, que lo único que quieren es tumbarme, frenarme y que ahí me quede. Y me dicen tantas veces lo que yo soy, pero no me dicen lo que el cielo ha declarado sobre mi vida. Dios necesita de un lugar donde gente se atreva a romper las cosas, sus límites y llevarlos a Él, para que Dios haga algo en medio de nosotros, y aquello que nos impedía ver lo que Dios había declarado sobre nuestras vidas, lo podamos ver en ese tiempo. ¿Cuántos años tenía Ana yendo a ese lugar, orar y en vez de acercarse y orar a Dios y clamarle a Dios y poner la situación, su límite en las manos de Dios, seguía haciéndole caso a sus familiares y ahí lo tenía estancada? ¿Tú crees que Ana era estéril? Hago esta pregunta. ¿Tú crees que Ana era estéril? ¿Qué opinan? ¿Ana era estéril? ¿O no era el tiempo? ¿O no había llegado a su límite? ¿Tú piensas que el mundo te está dando y te da una y te da otra, pero no crees que Dios está forjando algo en ti? ¿Tú crees que por la oración de Ana Dios respondió, o Dios ya tenía preparando ese tiempo? Porque si hablamos de Samuel, hablamos de el último profeta, pero el último juez, y empieza a través de su vida el inicio de un profeta. ¿Tú crees que Dios se le chispoteó y ahí como que no queriendo salió Ana y oró y le dio a Samuel para que hiciera lo que Samuel tenía que hacer? Dios es bien intencional, iglesia. En lo natural la gente puede decir, ¿sabes qué? Tú no produces, eres estéril, no das para más. Pero créeme que Dios está esperando el tiempo que tú le digas, ya estoy harto de vivir en esta condición, ya estoy hasta aquí de este límite, ya quiero ver algo más, papá, de ti. Que nos atrevamos a creer que Dios puede hacer algo más en medio de nuestras vidas, y que lo que hemos vivido no es el todo de Dios, sino que aún todavía hay más de Él para nuestras vidas. Pero es hasta que nosotros entendamos eso, iglesia. Entonces vuelvo a hacer la pregunta: ¿Ana era estéril? El mundo decía que sí, pero solamente estaba esperando que llegara con Dios y Dios le abriera esa parte. Entonces, los límites míos es cuando ya voy a acabar. Dile al que tienes al lado: los límites míos es cuando ya voy a acabar. Vamos, vuelvo a decir: los límites míos es cuando ya voy a acabar. Pero en Dios es cuando apenas va a empezar.
Cuando te encuentres en una situación y digas, hasta aquí. Fíjate que esta historia me recuerda mucho lo que vimos yo y mi esposa. Muchos años de un no. Muchos años no pueden. Y escuchas alrededor mucha gente que te dice, tal vez no van a poder, no pueden. ¿Por qué no te vas a hacer estudios? ¿Por qué no buscas otra alternativa? ¿Por qué no la buscas de otra manera? Pero llegó un tiempo donde Dios habló y dijo, va a ser. Y pues otro tiempo y dijo Dios, ahí te va una visión y te voy a mostrar cómo va a ser. Desde que naciera Sara yo sabía que era niña. Hasta su aroma lo tengo grabado. Cuando me acuerdo cuando recién nació y empezó a oler, dije, Dios, este es el olor cuando me la pusiste en esa visión. Pero es cuando yo le dije a Dios, en lo natural no puedo, yo sé, pero lo llevo a ti. Y yo y mi esposa empezamos a orar, empezamos a creer. Y esa es la parte, iglesia, cuando se lo llevas a Él es cuando apenas va a iniciar. Por muchos años Ana no pudo tener hijos, pero una vez que tuvo a Samuel, no sé si tuvo 3 niñas y 2 niños, lo dice en el siguiente capítulo, en el versículo, creo que entre el 21 y el 24 lo dice. Aquella que no podía tener, no sé, estuve buscando su edad, no la encontré, pero una vez que tuvo a Samuel, Dios le dio 5 más. Cuando ella pensaba que era su final, hasta aquí, cuando se lo entregó a Dios y Dios rompió con ese límite, le dijo, no va a ser el único, todavía viene mucho más. Pero eso me lleva a entender y a meditar esta parte en mi corazón, que cuando Dios abre y rompe, lo primero que se lo debe de dar es a Él. Es la parte cuando alguien entiende que lo que vivió no fue por parte de él, sino fue por parte de Dios. Entonces dile al que tienes al lado, tus límites son el inicio de lo que Dios va a hacer. Vamos, vuélveselo a decir, tus límites es el inicio de lo que Dios va a hacer en tu vida. Vamos, dilo otra vez, tus límites es el inicio de lo que tu Dios va a hacer con tu vida. ¿Cuántos lo creen? Entonces mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes se encuentran en esa situación hasta aquí? Yo veo este lugar y estoy contento con este lugar, pero la situación me dice ya hasta aquí. Lo que nos movió de la Casa Verde fue, yo estuve poco, tío, pero lo que escuché, había algo que ya estaba hasta aquí. Y yo creo que los días de este lugar están contados. Pero vamos a ponerlo en esta perspectiva. De lo que hemos visto no se comparará una vez que demos este paso de romper este límite. Años llevamos en este lugar, pero yo creo que Dios tiene algo más para nosotros. Puedo ver alrededor cómo gente se está atreviendo a comprar terrenos, se está construyendo, y digo, Dios, ¿por qué nosotros no? Dice Dios, no lo has puesto en este lugar. Y es la parte de luchar, iglesia, con lo natural, porque nuestra mente en lo natural nos dice, no vas a poder, no te va a alcanzar. Y como, no creo quién se lo dije, pero yo como contador digo, antes de aventarme calculo, mido, hago esto, lo otro, y saco cálculos y veo si me va a alcanzar. Y le digo, Dios, no, hasta aquí no puedo. Pero Dios me llevaba en ese tiempo en meditar en esta parte, que yo creo que muchos en este lugar tenemos que empezar a vivir. Tal vez nos encontramos como Ana, años con la misma esterilidad, sin poder provocar algo
nuestras casas. ¿No se encuentran así algunos? No es malo, iglesia. Los veo así con la cara como que chin, levanto la mano, no. ¿Cuántos años tienes sin carro, Eli? ¿No crees que es el tiempo? Lo piensa. Ya ves, lo natural te dice. Y con eso no te quiero decir que te vayas y gastes todo lo que tengas para que llegues al límite de tus deudas y le digas a Dios: Dios, haz algo en medio de esta situación. No. Te estoy hablando que hay cosas que has vivido por años, que es tiempo que antes de que te endeudes, antes de que hagas, digas: Dios, aquí está, papá, aquí te las pongo. Y es algo que Dios está trabajando en mi vida y en la vida de mi esposa, en mi familia desde el año pasado. Y hemos empezado a atrevernos a dar pasos de fe. Hemos hecho, empezando el año, hicimos 1, 2, 3 locuras y dijimos: vamos a bendecir, Dios, y lo ponemos en tus manos, Dios. Y aun cuando no lo tengas, Señor, por lo que tú has hablado en nuestras vidas, lo voy a hacer y lo voy a poner en ti. Y créeme que empiezo a abrir, como Dios empieza a romper lo que habíamos estado viviendo. Y yo creo que es el tiempo que mi Dios trae para nuestras vidas y para este lugar. Un tiempo donde la gente, vamos a empezar rompimiento, donde la gente había estado estancada. Dios va a hacer algo nuevo en medio de nosotros. Pero tenemos que creerlo, iglesia. Tenemos que creerlo. Mis límites llevados a Dios se convierten en un escalón. Mis límites llevados a Dios, a mi papá, a mi Dios, se convierten en un escalón para mi vida. Tienes que creerlo eso, iglesia. Ana no podía tener hijos, se lo puso en la mano de Dios. Y eso se convirtió para que cambiara su situación. Porque por años había sido esposa, pero no había sido madre. Por años había sido solamente esposa. Y sabemos que una familia, unas 2 personas se casan para tener una familia. Por años había sido llamado la esposa, pero llegó un tiempo donde su limitación en lo natural, puestas en las manos de Dios, la llevó para el siguiente escalón para su vida. Ya no solamente iba a ser madre de 1, sino de 5 más. Porque cuando tú se lo pones en la mano de Dios, tú le pides 1, pero Dios te manda más. Tú tal vez le pides por una cosa, pero Dios dice: ¿sabes qué? Te amo tanto y mi amor es tan grande por ti, hijo, que ahí te va más bendición sobre tu vida. Oh, no dicen amén. No, te digo, hay que romper con esta mentalidad, iglesia. La verdad, yo no me imagino más años con estas sillas vacías. Yo estoy creyendo que Dios va a traer cada alma a este lugar para llenar ese lugar. Y que el que estén puestas es como algo profético en medio de este lugar. Que va a llegar el día, y ya mero se acerca, donde esta iglesia va a estar a reventar. Yo creo por una iglesia de 200. Yo creo por una iglesia de 300. Yo creo por una iglesia de 500. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que empezar a cambiar entre más provoquemos y lleguemos al límite, se lo pongamos a Dios, Dios va a abrir. Mi pregunta es: ¿por qué no hemos cambiado en muchas cosas de nuestras vidas? Porque no le he dicho a Dios: ya estoy harto de eso. Para romper límites tienes que ser una persona inconforme con lo que tienes. Y no quiero que se malentienda, que digas: no me convence esto, no me convence. No, que digas: ya no quiero estar en esta misma situación, quiero crecer, quiero llegar más arriba. Vamos a ponernos de pie y la otra semana terminamos con estos pasajes. Vamos, cierra tus ojos.
y hay cosas en tu vida que por años has estado ahí y no has visto el favor, no has visto que cambie esa situación. Tal vez sea tu relación con tu esposo, con tu familia, tal vez sea tu misma situación financiera, no lo sé, pero yo sé que por años has estado estancado en el mismo lugar. Vamos esta noche, aquí está papá de su casa, vamos, pónselo en sus manos. Yo sé que aquí está mi Dios y créeme que sus ojos están puestos sobre este lugar, que sus oídos están puestos sobre esta casa, que encuentre una iglesia que reconoce que su socorro proviene de Jehová, que su provisión viene de Él. Vamos, iglesia, empieza a orar y empieza a poner aquello que tú crees que ya es el tiempo que empieza a cambiar en tu vida, y pónselo en las manos de papá. Papá, sé que los tiempos, Señor, que tus tiempos, papá, ya son, papá, sobre mi vida, Señor. Papá, sé que tus tiempos, Señor, que ya tenías preparados, Señor, en tu corazón, Señor, y es el tiempo, Señor, sobre mi vida, sobre este lugar, papá. Creemos que tú lo puedes hacer, papá. Creemos, papá, que tú lo puedes hacer, Señor. Creemos, papá, que tú puedes obrar, Señor, que tú puedes tomar, papá, nuestras limitaciones, papá. Tú puedes tomar, Señor, Padre mío, nuestras limitaciones, Señor, y romperlas, Señor, y llevarnos, papá, al siguiente escalón, Señor, a la siguiente frontera, papá. Creo que es el tiempo, Señor, que tengamos esa visión, Señor, de lo que viene que está por llegar, Señor, a este lugar, Señor, sobre mi vida, sobre la vida de cada uno, Señor, de tus hijos, papá. Queremos, Señor, en ti, Señor, y lo ponemos en tus manos, Señor. Que las mejores glorias, Señor, de esta casa, Señor, vengan en ese tiempo, papá. Que la llenura, Señor, con más peso, Señor, de tu presencia, Señor, sobre este lugar, Señor. Que venga en ese tiempo, papá. Que, Padre mío, las almas que vas a traer, Señor, que, Padre mío, vengan en este tiempo, Señor. Queremos, Señor, que tú, Padre mío, lo harás, Señor. Queremos, papá, que tú obrarás, Señor, y que tu mano, Padre mío, se estará moviendo, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que se esté obrando, Señor, en medio de nosotros, papá. Queremos en ti, Señor, y lo ponemos en tus manos, papá. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, papá. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.